Imagina el corazón de una madre, un corazón que ha latido por casi 8 décadas, encogiéndose no por la edad, sino por el terror más puro y primitivo que un ser humano puede experimentar. Imagina que la fuente de ese terror no es un extraño, ni una bestia salvaje, sino la misma sangre de tu sangre, el hijo que una vez acunaste en tus brazos. Esta es la historia de Consuelo, una anciana cuya fe inquebrantable fue puesta a prueba en el borde mismo del infierno, abandonada por su propio hijo, Demetrio, en las fauces de un pantano conocido como la boca del diablo. Él creyó que la dejaba a merced de los cocodrilos, un desecho de su vida amargada, pero lo que estaba a punto de suceder desafiaría toda lógica, un milagro tan poderoso que sacudiría los cimientos de un pueblo entero. ¿Puede la fe realmente mover montañas, o en este caso, comandar a las bestias? Quédate hasta el final para presenciar cómo una oración desesperada desató un rescate celestial y cambió el destino para siempre. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte esta increíble historia de redención. La historia que estás a punto de escuchar te helará la sangre y al mismo tiempo encenderá una llama de esperanza en tu alma. Nos adentraremos en la vida de Consuelo, una mujer cuya existencia se había convertido en un susurro de dolor, una sombra en su propia casa. Su hijo, Demetrio, un hombre carcomido por el resentimiento y el fracaso, había tejido una telaraña de crueldad a su alrededor, culpándola de todas sus desgracias. Veremos cómo el abuso diario, las humillaciones y el hambre se convirtieron en el pan de cada día para una madre que solo sabía amar. Pero incluso en la más profunda oscuridad, una luz misteriosa y silenciosa la observaba desde la distancia, un caballo salvaje, de pelaje negro como la noche, que parecía entender su sufrimiento. Este no es solo un relato de maltrato, es el testimonio de una conexión espiritual que trasciende las barreras entre el hombre y la bestia, una prueba de que los ángeles guardianes a veces no tienen alas, sino 4 patas y un relincho que puede hacer temblar al mismísimo mal. Prepárate para sentir la angustia de Consuelo cuando es arrastrada hacia su destino final, un lugar de muerte del que nadie regresa. Sentirás el fango frío bajo sus pies, escucharás el susurro de los depredadores en el agua y serás testigo del momento en que toda esperanza humana se desvanece, dejando solo una última y desesperada plegaria suspendida en el aire viciado del pantano. Justo en ese instante, cuando el fin parece inevitable, el cielo responderá de la forma más inesperada y espectacular. El galope de un caballo resonará como un trueno divino, y lo que sucederá a continuación no solo salvará una vida, sino que obligará a un hombre a arrodillarse ante el peso de su propia maldad y a toda una comunidad a despertar de su indiferencia. ¿Qué vio Demetrio en ese pantano que lo quebró por completo? ¿Cómo puede un animal convertirse en el instrumento de un milagro que se contaría por generaciones? Sigue con nosotros y descúbrelo. Esta narrativa es un viaje emocional que te llevará desde la más profunda indignación hasta las lágrimas de conmoción y asombro. Exploraremos los rincones más oscuros del alma humana. La amargura que puede envenenar a un hijo hasta convertirlo en un monstruo, y la fuerza sobrehumana que emana de una fe genuina. La historia de Consuelo, Demetrio y el caballo trueno es un recordatorio poderoso de que el perdón es el acto de valentía más grande y que la misericordia puede florecer en los lugares más áridos. Al final, te haremos una pregunta que quizás te acompañe durante mucho tiempo. ¿Estamos realmente atentos a los milagros que nos rodean, a esos guardianes silenciosos que Dios pone en nuestro camino? Acompáñanos en este relato que te cambiará la perspectiva sobre la fe, la redención y el amor incondicional. No te muevas,
porque la historia de El sacrificio de Consuelo está a punto de comenzar y te prometemos que tocará cada fibra de tu ser. El pueblo de Las Penas hacía honor a su nombre. Era un puñado de casas de adobe y lámina esparcidas bajo el sol inclemente de Tabasco, un lugar olvidado por el progreso y carcomido por la humedad que subía desde el pantano cercano. El aire era espeso, pesado con el olor a tierra mojada, a flores marchitas y a una desesperanza que se pegaba a la piel como el lodo. Aquí, los días se medían por el movimiento lento del sol a través de un cielo casi siempre blanquecino por el calor, y las noches traían consigo el coro de insectos y el eco lejano de alguna cantina solitaria. En este rincón del mundo, donde cada habitante cargaba su propia cruz, vivía Consuelo. Su casita, la última de una vereda polvorienta que moría a las puertas del pantano, parecía tan cansada y encorvada como ella misma, con las paredes agrietadas y el techo a punto de rendirse. Dentro de esas paredes que habían sido testigos de toda una vida, la existencia de Consuelo se había reducido a un ritual silencioso de supervivencia y oración. Sus 78 años pesaban en cada hueso, cada articulación era un recordatorio del trabajo brutal en el campo que había compartido con su difunto esposo. Sus manos, ahora temblorosas y cubiertas de manchas, ya no podían sembrar el maíz, pero sí que sabían aferrarse al rosario de madera que colgaba de su cuello. Se movía por la única habitación de la casa con una lentitud dolorosa, sus pies descalzos apenas susurrando sobre el piso de tierra apisonada. A pesar de la fragilidad que delataba su cuerpo encorvado y su cabello, blanco como la espuma del mar, sus ojos oscuros guardaban una chispa de fe serena, una resignación que no era derrota, sino una profunda y melancólica conversación con Dios. El amanecer para Consuelo no llegaba con el canto del gallo, sino con el primer insulto de su hijo. Demetrio, a sus 46 años, era un hombre construido de pura amargura. Su rostro, endurecido por el alcohol y la rabia, contenida, era un mapa de fracasos y resentimientos. Esa mañana, como tantas otras, entró a la casa dando un portazo que hizo temblar la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. «¿Todavía rezando, vieja inútil?», espetó, arrojando sobre la mesa un trozo de pan duro y un pedazo de queso seco. «Eso es lo que hay. Si quieres más, pídeselo a tu Dios». Consuelo no respondió, simplemente bajó la mirada, sus labios moviéndose en una oración silenciosa, no pidiendo comida, sino paciencia, para soportar el veneno que su hijo destilaba a diario. El odio de Demetrio tenía raíces profundas, envenenadas por el abandono. Años atrás, su esposa, cansada de la pobreza y de la carga, como ella decía, de cuidar a una suegra, lo había dejado. «No aguanto más esta vida miserable ni a tu madre», le gritó antes de irse para siempre. Desde ese día, Demetrio proyectó toda la culpa de su soledad y su miseria en la figura frágil de Consuelo. En su mente retorcida, ella no era su madre, sino el ancla que lo había hundido, el motivo de cada puerta que se le cerraba, de cada trabajo que perdía por su carácter explosivo y su aliento a aguardiente. El narrador omnisciente podría revelar que, en el fondo de su ser, Demetrio no odiaba a su madre, sino al reflejo de su propio fracaso que veía en los ojos pacientes de ella. La rutina del abuso era metódica, cruel. No era solo la falta de comida adecuada, eran las palabras, afiladas como cuchillos, que buscaban despojarla de su dignidad. La aislaba del mundo, ahuyentando con gritos e insultos a cualquier vecino que se atreviera a acercarse a la casita. «Lárguense, viejas chismosas. Aquí no hay nada que ver». Los vecinos del pueblo de Las Penas, gente sencilla y temerosa, habían aprendido a desviar la mirada.
Escuchaban los gritos ahogados. A veces veían a Consuelo a través de su ventana, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, y sentían una punzada de vergüenza y compasión. Pero el miedo a la violencia impredecible de Demetrio era una barrera más alta que cualquier cerca. Se persignaban, murmuraban un pobre señora, y seguían su camino, dejando a Consuelo sola en su jaula de dolor. Sin embargo, en medio de esa desolación, Consuelo tenía un secreto, una pequeña ventana de esperanza que no daba a la vereda del pueblo, sino a la vasta llanura que bordeaba el pantano. Desde la pequeña abertura de su cuarto, pasaba horas observando a Trueno. Era un caballo imponente, de un pelaje negro azabache, que brillaba bajo el sol como obsidiana pulida. Nadie sabía de dónde había venido. Era una fuerza de la naturaleza, un espíritu libre que galopaba por los llanos sin dueño ni cercado que lo contuviera. Los hombres del pueblo lo admiraban desde lejos, pero ninguno se había atrevido a intentar domarlo. Su presencia era majestuosa, casi mística, y Consuelo sentía una conexión inexplicable con él, una paz que ninguna oración le había dado de forma tan inmediata. El caballo, por su parte, parecía corresponder a esa conexión silenciosa. A menudo, sin razón aparente, dejaba la vastedad de la llanura y se acercaba a pastar justo en el límite de la propiedad de Consuelo. Permanecía allí por horas, con la cabeza gacha, arrancando la hierba con calma, pero sus grandes ojos, inteligentes y expresivos, a menudo se desviaban hacia la pequeña ventana de la casa de adobe. Bajo uno de esos ojos, una mancha blanca, caprichosa y perfecta, tenía la forma de una lágrima. Para los supersticiosos del pueblo, era una marca del diablo. Para Consuelo, era un signo de compasión. El narrador sabría que el alma del animal, pura e instintiva, reconocía el dolor puro y sin malicia que emanaba de esa casa. Esta comunión a distancia era el único bálsamo para el alma herida de Consuelo. Cuando la crueldad de Demetrio se volvía insoportable, cuando el hambre le retorcía el estómago y la soledad la ahogaba, ella se arrastraba hasta su ventana. Ver a Trueno, firme y poderoso, era como ver una promesa. Su fuerza contrastaba con su propia fragilidad, su libertad con su encarcelamiento. En su mente piadosa, el caballo no era solo un animal. Era un guardián silencioso, una criatura enviada por Dios para recordarle que no estaba completamente sola en el universo. Susurraba su nombre, Trueno, y el caballo a veces levantaba la cabeza, orientando sus orejas hacia la casa, como si escuchara el llamado de su corazón. Demetrio, por supuesto, despreciaba al animal. Lo veía como un símbolo de todo lo que él no podía controlar. La naturaleza indómita, la belleza inútil. «¡Pinche caballo del demonio!», gritaba a veces, arrojando piedras en su dirección, pero Trueno simplemente se alejaba con una calma digna, sin mostrar miedo, solo una prudente distancia. Esta indiferencia del caballo enfurecía aún más a Demetrio. Para él, el animal era otro espectador de su miseria, un testigo mudo de la decadencia de su vida. No podía comprender, ni quería hacerlo, la extraña fascinación que su madre sentía por esa bestia, viéndolo como otra de sus locuras seniles, otra de sus tontas devociones que no servían para nada práctico en este mundo. La comunidad de las penas había normalizado la tragedia de Consuelo. Se había convertido en parte del paisaje, como los árboles secos o las calles sin pavimentar. La inacción colectiva era un monstruo silencioso, alimentado por el miedo individual y la costumbre. El padre Anselmo, el sacerdote del pueblo, un hombre ya anciano y de espíritu cansado, había intentado hablar con Demetrio un par de veces solo para ser recibido con una sarta de blasfemias y amenazas que lo hicieron retroceder. «No se meta donde no lo llaman padrecito o le irá mal», le había advertido Demetrio. Desde entonces, el padre solo podía ofrecer oraciones desde el púlpito, pidiendo por las almas afligidas,
una referencia velada que todos entendían, pero que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Así transcurrían los días, en un ciclo monótono de crueldad y resignación. Consuelo se hacía cada vez más pequeña, más etérea, como si su cuerpo se estuviera desvaneciendo lentamente, dejando solo la esencia de su fe. Su mundo se había encogido a cuatro paredes, una ventana y un rosario. El único color en su vida gris era el negro brillante del pelaje de trueno contra el verde de la llanura. Era un cuadro viviente que le daba fuerzas para enfrentar cada nueva mañana, cada nueva humillación. Ella no lo sabía, pero esa conexión, ese lazo invisible tejido con miradas y silencios, estaba a punto de convertirse en su única línea de vida, la cuerda que la sostendría cuando su propio hijo intentara arrojarla al abismo. El sol de Tabasco no solo calentaba la tierra, parecía cocer a fuego lento las pasiones y los odios. En las penas, la gente vivía con una intensidad contenida, sabiendo que cualquier chispa podía provocar un incendio. El alcohol era el catalizador más común, la gasolina que Demetrio usaba para avivar las llamas de su resentimiento. Cada trago de aguardiente era un clavo más en el ataúd de su compasión, una pala de tierra sobre el recuerdo del niño que alguna vez amó a su madre. Los cantineros ya ni le fiaban, pero él siempre encontraba la manera de conseguir el veneno que necesitaba para adormecer su propia conciencia y despertar al monstruo que llevaba dentro. Una tarde, mientras Consuelo desgranaba unos pocos frijoles que una vecina compasiva le había pasado a escondidas, Demetrio llegó a casa. No estaba borracho, lo cual era peor. Su sobriedad era fría, calculadora, y sus ojos tenían un brillo siniestro que heló la sangre de la anciana. Se sentó frente a ella, en silencio, observándola con una intensidad que la hizo temblar. El aire se llenó de una tensión palpable, espesa como el atole. Consuelo sintió en lo más profundo de su ser que algo terrible estaba a punto de pasar, que la rutina de abuso estaba por romperse para dar paso a un acto de una crueldad inimaginable. Su corazón, acostumbrado al dolor, comenzó a latir con un miedo nuevo y desconocido. «Madre», dijo Demetrio, y la palabra sonó extraña, casi profana en sus labios. «Mañana vamos a dar un paseo. Te llevaré a un lugar bonito, cerca del agua, para que tomes el aire fresco». Consuelo lo miró, confundida y asustada. En sus 46 años, Demetrio nunca le había ofrecido un gesto de amabilidad. La oferta era tan fuera de lugar, tan falsa, que sonaba como una sentencia de muerte. Ella no pudo responder, solo asintió lentamente, mientras sus dedos se aferraban con más fuerza a las cuentas del rosario. Sabía que ese paseo no era un regalo, sino el principio del fin. Afuera, en la llanura, Trueno levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si un viento helado le hubiera traído un presagio de la maldad que se estaba gestando en esa pequeña casa. El narrador podría adentrarse en la mente de Consuelo en ese instante, revelando que ella, en su infinita capacidad para el perdón, intentó encontrar una pizca de sinceridad en las palabras de su hijo. ¿Y si de verdad estaba arrepentido? ¿Y si este era el comienzo de un cambio? Pero la esperanza era una flor tan frágil que se marchitaba casi al nacer. El brillo en los ojos de Demetrio no era de bondad. Era el brillo de una resolución final. Ella lo sabía, de la misma manera que el animal sabe cuando se acerca el cazador. Esa noche, Consuelo no durmió. Pasó las horas en vela, rezando, no por su vida, sino por el alma perdida de su hijo, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que tuviera piedad de él, sin importar lo que le hiciera a ella. La opresión había llegado a su punto culminante. El pueblo dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, sin saber que uno de sus miembros más viles estaba a punto de cometer el acto más atroz.
La casa de Consuelo, sumida en la oscuridad, era un escenario listo para la tragedia. El sufrimiento, que había sido un goteo constante, estaba a punto de convertirse en una inundación. La fe de Consuelo, su única arma y escudo, sería puesta a prueba de la manera más brutal. Y el guardián silencioso, el caballo negro con la lágrima en el ojo, esperaba en la llanura, inquieto, sus instintos más primarios alertados por el mal que se cernía sobre la única humana que le había mostrado una bondad silenciosa. El primer acto de esta desgarradora historia estaba a punto de cerrar su telón. La atmósfera en las penas era un personaje más en esta historia. El calor sofocante, la pobreza endémica y el aislamiento geográfico creaban un caldo de cultivo perfecto para la desesperación. No había muchas salidas para gente como Demetrio, hombres sin estudios ni oficio que veían cómo la vida se les escapaba entre los dedos. El resentimiento se fermentaba en las cantinas, se masticaba en las esquinas y explotaba en el lugar más seguro y vulnerable, el hogar. Demetrio no era una excepción, era la regla llevada al extremo. Su crueldad hacia su madre era el grito de un hombre ahogado que, en su desesperación, empuja hacia abajo a la única persona que intenta mantenerlo a flote, creyendo erróneamente que así podrá respirar. El amor incondicional de Consuelo era, paradójicamente, el combustible que alimentaba el odio de su hijo. Cada vez que ella lo perdonaba en silencio, cada vez que aceptaba su abuso sin una queja, él sentía una oleada de autodesprecio que inmediatamente transformaba en más rabia hacia ella. Era un ciclo vicioso y destructivo. Si ella hubiera gritado, si se hubiera defendido, quizás él habría visto en ella aún igual, pero su mansedumbre, su piedad infinita solo le recordaban su propia monstruosidad. En el fondo, Demetrio no quería destruir a su madre, quería destruir el espejo que ella sostenía frente a él, un espejo que le devolvía la imagen de un hombre cruel, fracasado y sin alma. Los detalles de la casa hablaban por sí solos del abandono. Una gotera persistente había creado una mancha de humedad en una esquina que parecía un mapa de un país triste. Los pocos utensilios de cocina estaban abollados y oxidados. La única silla que no estaba coja era la que usaba Demetrio. El lecho de Consuelo era un simple petate en el suelo, cubierto con una manta raída que olía a polvo y a tristeza. En este escenario de miseria material, la riqueza espiritual de Consuelo brillaba con más fuerza. Cada rincón tenía una pequeña estampa religiosa. Cada grieta en la pared parecía haber escuchado miles de avemarías. Era un santuario de fe erigido en medio de un basurero de desesperanza. La figura de Trueno se agigantaba en el horizonte de la narrativa, no como un simple animal, sino como un símbolo. Representaba la libertad, la nobleza y una justicia natural que contrastaba brutalmente con la injusticia humana que se vivía en la casa de adobe. Su pelaje negro era el color del luto, pero también de la noche antes del amanecer. La lágrima blanca bajo su ojo era la marca de una compasión que los humanos del pueblo habían olvidado cómo ejercer. Su presencia constante, su vigilancia silenciosa, era la semilla de la esperanza plantada en el terreno más árido. Nadie, ni siquiera Consuelo, podía imaginar el papel crucial que este ser magnífico estaba destinado a jugar en el drama que estaba a punto de desatarse. El escenario estaba listo, los personajes definidos, y el sufrimiento había sido presentado en toda su cruda realidad. Estoy escribiendo el bloque 3, acto 2, o clímax e a intervenção divina. La mañana siguiente llegó con una calma siniestra, una quietud que precedía a la tormenta. Demetrio no había vuelto a casa en toda la noche, y una parte del corazón de Consuelo, esa tonta e insistente parte maternal, albergó la esperanza de que se hubiera arrepentido.
Pero la esperanza se hizo añicos cuando él apareció en el umbral al mediodía, con el rostro desencajado por la furia y los ojos inyectados en sangre. Apestaba a aguardiente barato y a derrota. Lo habían despedido de la cantina donde trabajaba como ayudante. Su temperamento explosivo finalmente había colmado la paciencia de su jefe. El mundo de Demetrio se había derrumbado una vez más, y necesitaba encontrar los cimientos para reconstruirlo con la misma mezcla de siempre: culpa ajena y violencia. Consuelo lo supo en cuanto lo vio. El paseo se llevaría a cabo. «¿Contenta?», le gritó, pateando la única silla buena y haciéndola estrellarse contra la pared de adobe. «Ya me corrieron otra vez. Todo por tu culpa, por tener que cargar contigo, por ser el hijo de la vieja loca que reza todo el día». Consuelo se encogió en su petate, su cuerpo temblando. Como una hoja seca, encontró a su madre en su rincón, con el rosario entre los dedos, susurrando una plegaria. Esa imagen de piedad que para cualquier otro habría inspirado compasión, para Demetrio fue la chispa que incendió la pradera. En un arrebato de ira ciega se abalanzó sobre ella, arrancándole el rosario de las manos y arrojándolo lejos. «Deja de pedirle a ese Dios sordo que no hace nada por nosotros. Él también tiene la culpa de mi desgracia». Consuelo, con la voz apenas audible, un hilo tembloroso de sonido, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Hijo, por favor, solo un poco de agua». Esa simple petición, ese recordatorio de su dependencia, de su necesidad básica, fue para Demetrio la ofensa final. La ira fría y calculadora de la noche anterior se fusionó con el fuego de su rabia actual. Una sonrisa torcida y espeluznante se dibujó en su rostro. «¿Agua? Claro que te daré agua, madre. Te llevaré a toda el agua que quieras. Tanta que te ahogarás en ella». Ya no era un plan. Era una necesidad visceral de destruir la fuente de su tormento. La decisión estaba tomada, y esta vez no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Sin mediar más palabra, la agarró por el brazo con una fuerza brutal. La piel de Consuelo, frágil y delgada como el papel, pareció a punto de desgarrarse bajo la presión de sus dedos. La levantó del suelo como si fuera un fardo de paja, ignorando su gemido de dolor. «¡Cállate!», siseó, mientras la arrastraba fuera de la casita, hacia la luz cegadora del sol del mediodía. Consuelo intentó resistirse, sus pies descalzos tropezando con las piedras del camino, pero su fuerza era insignificante contra la furia de su hijo. Era una muñeca de trapo en manos de un gigante enfurecido, una escena de pesadilla que se desarrollaba a plena luz del día, aunque, como siempre, no había testigos dispuestos a intervenir en el feudo de Demetrio. El camino hacia la boca del diablo fue una marcha forzada hacia el infierno. Cada paso era una tortura para Consuelo, sus pulmones quemándole por el esfuerzo y el miedo. Demetrio no la soltó ni un segundo. Su mano era un grillete de hierro en su brazo. El paisaje, que desde su ventana parecía una promesa de paz, ahora se revelaba en toda su crudeza amenazante. El aire se volvía más húmedo, más pesado, y el olor a lodo y a vegetación en descomposición llenaba sus fosas nasales. Los sonidos familiares de la llanura fueron reemplazados por el zumbido de los mosquitos y el chapoteo siniestro de cosas invisibles que se movían bajo la superficie del agua estancada que comenzaba a flanquear el sendero. Finalmente, llegaron al borde mismo del pantano, un lugar donde la tierra firme se rendía a un laberinto de manglares y aguas oscuras y quietas. Este era el lugar que los niños temían y los adultos respetaban, un reino gobernado por reptiles ancestrales. Demetrio, sin aflojar su agarre, la empujó hacia una pequeña orilla de tierra fangosa, una lengua de lodo que se adentraba apenas unos metros en el agua traicionera. Consuelo cayó de rodillas, el fango frío y pegajoso manchando su vestido y sus manos.
Sollozaba abiertamente, suplicando con la mirada, ya sin palabras, porque sabía que eran inútiles. La bestia que tenía enfrente ya no era su hijo. Demetrio la contempló desde arriba con la respiración agitada, pero con una satisfacción cruel en los ojos. Había llegado al final de su plan. Se inclinó sobre ella, su rostro a centímetros del de su madre, y escupió las palabras que resonarían en su conciencia por el resto de sus días. Aquí tienes tu agua, madre, tienes todo el pantano para ti. Luego, irguiéndose, añadió la estocada final, la blasfemia definitiva. Si tu Dios es tan poderoso, pídele que te salve de los cocodrilos. Tras pronunciar la sentencia, se dio la vuelta, no miró hacia atrás. El sonido de sus pasos alejándose fue para Consuelo más aterrador que cualquier rugido de una bestia salvaje. Era el sonido de la soledad absoluta, del abandono total. Sola. El silencio que dejó la partida de Demetrio fue ensordecedor. Luego, lentamente, los sonidos del pantano regresaron, pero ahora magnificados, cada uno una amenaza directa. El susurro del viento entre los mangles parecía una voz burlona. El chapoteo de un pez la hacía sobresaltarse. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza macabra que anunciaba la llegada de la noche, la hora de los cazadores. Consuelo, temblando incontrolablemente por el frío, del lodo y el pánico, se abrazó a sí misma. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir hasta el amanecer eran nulas. Era una ofrenda desamparada en el altar de la naturaleza más salvaje. Fue entonces cuando los vio. A unos pocos metros de distancia, dos protuberancias rugosas rompieron la superficie del agua, seguidas de dos ojos amarillos, fríos y sin párpados, que la fijaron con una inteligencia depredadora. Un escalofrío de terror puro recorrió su espina dorsal. Era una visión del infierno, un mensajero de la muerte que se deslizaba hacia ella con una lentitud deliberada, segura de su presa. El cocodrilo, un monstruo de escamas y dientes, comenzó a moverse, su cuerpo masivo ondulando bajo el agua oscura, acercándose a la orilla donde ella estaba atrapada, paralizada por el horror. Este era el final. El plan de Demetrio estaba a punto de cumplirse. En ese instante supremo de terror, cuando la muerte era una certeza inminente, algo dentro de Consuelo se quebró. Pero no fue su fe, fue su miedo. Ya no había nada que perder. Cerró los ojos, ignorando la visión del reptil que se acercaba. Dejó de escuchar los sonidos del pantano. Se sumergió en el único refugio que le quedaba, el santuario de su alma. Sus labios, temblorosos y manchados de lodo, se movieron para formular una última y definitiva oración. No pidió ser salvada, no pidió un milagro. Hizo un acto de entrega total, de aceptación absoluta. «Padre», susurró al viento, su voz sorprendentemente firme, «en tus manos encomiendo mi espíritu». Y esperó el abrazo frío de la muerte. Y entonces el cielo pareció desgarrarse. Un relincho tan poderoso y resonante que hizo vibrar el aire y temblar los mangles, cortó el silencio del pantano. No fue el relincho de un caballo común. Sonó como una trompeta celestial, como un trueno nacido de un cielo sin nubes, un grito de guerra divino que anunció una intervención. El cocodrilo se detuvo en seco, desconcertado por aquel sonido que no pertenecía a su mundo acuático. Consuelo abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con una fuerza renovada, no de miedo, sino de un asombro incrédulo. El sonido venía de la llanura y se acercaba a una velocidad vertiginosa. Como una aparición surgida de la tierra misma, Trueno irrumpió en la escena. Galopaba con una furia y una determinación que nunca antes se le había visto. No era el animal pacífico que pastaba en la lejanía. Era un avatar de la justicia, una fuerza de la naturaleza desatada. Su pelaje negro absorbía la luz del atardecer.
Sus músculos se tensaban con cada zancada poderosa y sus ojos, normalmente sabios, ahora ardían con un fuego protector. Levantaba nubes de polvo a su paso y el sonido de sus cascos contra el suelo era como el redoble de un tambor que anunciaba la batalla. Se dirigía directamente hacia el pantano, hacia ella. Sin un ápice de vacilación, el magnífico caballo no se detuvo en la orilla. Se adentró en el agua fangosa, el lodo salpicando a su alrededor, su determinación inquebrantable. El cocodrilo, viendo a esa enorme criatura irrumpir en su dominio, emitió un siseo amenazante, abriendo sus fauces en una demostración de poder. Pero Trueno no se inmutó. Se acercó al reptil y en un despliegue de fuerza increíble se encabritó sobre sus patas traseras, su silueta recortada contra el cielo moribundo como la de un antiguo dios de la guerra. Sus cascos delanteros cayeron sobre el agua con la fuerza de un martillo, creando una explosión de lodo y agua que golpeó al cocodrilo, desorientándolo y asustándolo. El reptil, un depredador supremo en su elemento, no estaba preparado para enfrentar a un adversario así, una fuerza tan inesperada y violenta. El caballo volvió a golpear el agua, relinchando con una furia que parecía sacudir los cimientos del pantano. Era una demostración de dominio absoluto, una declaración de que esa pequeña y frágil mujer en la orilla estaba bajo su protección. El cocodrilo, confundido y superado, optó por la retirada. Con un último coletazo de frustración, se sumergió en las profundidades oscuras del pantano y desapareció, dejando tras de sí solo ondas en el agua que se expandían como el eco de un milagro. Una vez ahuyentado el peligro, la furia de Trueno se disipó tan rápido como había llegado. La bestia de guerra se transformó de nuevo en el guardián gentil, se giró lentamente en el agua fangosa y se acercó a Consuelo, quien lo miraba con los ojos inundados en lágrimas, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El caballo avanzó con una delicadeza que contradecía su tamaño y poder. Se detuvo justo frente a ella, el agua lodosa llegándole hasta el pecho. Luego, con un gesto de una inteligencia y una compasión que parecían imposibles para un animal, bajó su noble cabeza hasta que su frente casi tocó la de ella, invitándola, ofreciéndole la salvación. Consuelo, todavía temblando, extendió una mano y tocó el pelaje húmedo del caballo. Era real. No era una alucinación de su mente a punto de morir. Era sólido, cálido, vivo. El caballo resopló suavemente como animándola. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, se aferró a la crin espesa y fuerte de Trueno. El caballo permaneció inmóvil, paciente, esperando a que ella estuviera segura. Luego, con un movimiento suave y poderoso, retrocedió, sacándola del fango traicionero que casi se había convertido en su tumba. La arrastró con cuidado, llevándola sobre su lomo, no como un jinete, sino como un tesoro rescatado de las profundidades. Una vez en tierra firme, sobre la hierba seca, Trueno no se fue. Se quedó a su lado, actuando como un escudo protector entre ella y el pantano. Consuelo, exhausta y en estado de shock, se deslizó de su lomo y se quedó tendida en el suelo, llorando. Pero esta vez no de miedo ni de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Lloraba por su vida, por el milagro, por la compasión de una bestia que había demostrado ser más humana que su propio hijo. Acarició el cuello del caballo, murmurando, «Gracias una y otra vez». Mientras el animal simplemente permanecía allí, su presencia una promesa sólida y cálida en la creciente oscuridad de la noche. Lo que ni Consuelo ni Trueno sabían era que no estaban solos. Había un testigo. Demetrio no se había ido muy lejos. Se había escondido detrás de un grupo de árboles, carcomido por una mezcla de curiosidad morbosa y una incipiente punzada de culpa.
Quería asegurarse de que su madre no escapara, de que la naturaleza siguiera su curso. Desde su escondite lo vio todo. Vio los ojos del cocodrilo y una parte de él se regodeó cruelmente, pero luego escuchó el relincho que heló la sangre en sus venas y presenció la llegada del caballo del demonio, como él lo llamaba. Observó, paralizado, cómo el caballo que tanto despreciaba se enfrentaba al depredador con una furia sobrenatural. Vio la inteligencia en sus acciones, el propósito en su violencia. Vio la increíble gentileza con la que se acercó a su madre, el cuidado con el que la rescató del lodo. No era el comportamiento de un animal salvaje, era una intervención. La escena se desplegó ante sus ojos no como un suceso natural, sino como un acto deliberado, orquestado por una fuerza superior. La imagen del caballo protegiendo a su madre fue un golpe directo a su alma ennegrecida, un espejo que le devolvió la imagen de su propia monstruosidad en su forma más pura y condenable. El milagro no solo había salvado a Consuelo, estaba a punto de destruir a Demetrio. La barrera de odio y alcohol que había construido a lo largo de los años se resquebrajó. Se hizo añicos en un instante. El miedo que sintió no fue a un caballo, fue un terror primordial, un pavor a lo divino, a la justicia que acababa de manifestarse de la forma más increíble. El peso de su pecado, el acto de haber dejado a su propia madre para ser devorada, lo aplastó con una fuerza 1000 veces mayor que la del caballo. Cayó de rodillas, el rostro oculto entre las manos y un sollozo desgarrador, el primero en décadas, brotó desde lo más profundo de su ser podrido. La intervención divina había ocurrido. El clímax del sufrimiento de Consuelo se había transformado en el amanecer de su salvación y en el crepúsculo del monstruo que era Demetrio. En la quietud del atardecer, junto al borde de la boca del diablo, una anciana rescatada y un hombre quebrado representaban los dos extremos de la balanza divina. Uno había sido levantado por la fe, el otro había sido derribado por la culpa. El eco del relincho de Trueno todavía parecía flotar en el aire, no ya como un grito de guerra, sino como el veredicto de un juicio que acababa de concluir. La escena era surrealista, un cuadro pintado con los colores de lo imposible. Una mujer anciana, cubierta de lodo pero envuelta en un aura de paz sobrenatural, protegida por un imponente caballo negro cuyo pelaje brillaba con la última luz del día. El pantano, antes una amenaza mortal, ahora yacía en un silencio respetuoso. La naturaleza misma parecía haber sido testigo del milagro y guardaba una reverencia solemne. El acto de crueldad más extremo había sido respondido con un acto de misericordia igualmente extremo, un equilibrio cósmico restaurado por el agente más inesperado. Para Consuelo, el mundo se había reconfigurado. Su fe, que siempre había sido un consuelo silencioso y personal, se había manifestado en el mundo físico de una manera innegable y aterradora. Dios no le había susurrado en sus oraciones, le había gritado a través del relincho de un caballo. La intervención de Trueno no fue solo un rescate, fue una afirmación. Fue la prueba tangible de que sus plegarias no se perdían en el vacío, de que no estaba sola, de que el amor que ella daba al mundo, incluso cuando era recibido con odio, de alguna manera era registrado y valorado por una conciencia universal. Mientras tanto, el llanto de Demetrio era el de un alma que se parte en dos. No era un llanto de autocompasión, sino de horror puro ante sí mismo. Cada imagen de su crueldad pasada desfilaba por su mente. Cada insulto, cada plato de comida negado, cada humillación. Pero todo palidecía en comparación con la imagen de su madre, arrodillada en el fango, esperando la muerte que él le había decretado. Y sobre esa imagen se superponía la del caballo, una criatura de Dios, mostrando la piedad que él, un ser humano, había sido incapaz de sentir.
Era una revelación tan brutal que amenazaba con consumir lo que quedaba de su cordura. El sol finalmente se ocultó por completo y la oscuridad se apoderó del paisaje. Pero esta oscuridad era diferente. Para Consuelo ya no era amenazante, pues estaba bañada por la luz de su fe renovada y la presencia cálida de su guardián. Para Demetrio era una oscuridad interna, un abismo de culpa en el que se había hundido sin remedio. El clímax de la historia no había sido un estallido de violencia, sino una implosión. La violencia del hombre había sido respondida por la gracia de Dios, y el resultado había sido la desintegración de un alma y el renacimiento de otra. El segundo acto había concluido, dejando el escenario listo para la redención. El llanto de Demetrio fue el primer sonido humano que rompió el silencio sagrado que había descendido sobre el pantano. Era un sonido gutural, animal, el lamento de un alma que se desgarra. No era el llanto de un hombre triste, sino el de un demonio siendo exorcizado por la fuerza. Cada sollozo era una pieza de su armadura de odio que se hacía añicos contra el suelo. La visión del caballo, actuando no como una bestia, sino como un emisario de la justicia divina, lo había despojado de toda su arrogancia, de toda su justificación. Ya no veía a su madre como la causa de sus problemas, sino como una figura intocable, una santa protegida por el cielo. Su crimen en ese instante trascendió el simple abandono. Se convirtió en un sacrilegio, un ataque directo a un poder que ahora lo miraba desde los ojos sabios de aquel animal. Arrodillado en la tierra húmeda, Demetrio fue forzado a confrontar el abismo de su propia maldad, las excusas que había fabricado por años, la culpa que había proyectado sobre su madre y sobre el mundo, se desvanecieron como humo. Solo quedó la verdad, desnuda y monstruosa. Él, y solo él, era el arquitecto de su miseria y el verdugo de la única persona que lo había amado sin condiciones. El milagro no solo le mostró el poder de Dios, sino que le reveló la profundidad de su propio vacío. La imagen de Trueno, gentilmente inclinando su cabeza ante Consuelo, fue una tortura peor que cualquier castigo físico, porque era la imagen del respeto y la piedad que él mismo debería haberle dado y que, en cambio, había reemplazado con una crueldad sin límites. Mientras Demetrio se ahogaba en su culpa, una figura solitaria se acercaba con sigilo entre los árboles. Era Jacinto, un vecino anciano que había vivido toda su vida atemorizado por la violencia de Demetrio. Esa tarde había visto a Demetrio arrastrar a Consuelo hacia el pantano, y una oleada de vergüenza y coraje, una mezcla que no había sentido en años, lo impulsó a seguirlos a una distancia prudente. Esperaba lo peor, quizás intervenir demasiado tarde, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Vio la escena completa, la anciana a salvo, el imponente caballo negro como su guardián, y a Demetrio, el matón del pueblo, reducido a un hombre quebrado que lloraba como un niño perdido. Jacinto no entendía lo que había pasado, pero sabía que estaba presenciando las secuelas de un milagro. El corazón de Jacinto latió con una urgencia que sus viejas piernas apenas podían seguir. Se dio la vuelta y corrió de regreso al pueblo, no con el paso cauteloso de un viejo, sino con la energía de un profeta. Irrumpió en la plaza del pueblo, donde la gente comenzaba a reunirse para la noche, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Un milagro! ¡Un milagro en la boca del diablo! ¡Consuelo está viva! Un caballo la salvó de los cocodrilos. Al principio, la gente lo miró con incredulidad, pensando que el viejo había perdido el juicio, pero la desesperación y la sinceridad en su rostro eran innegables. Su historia, aunque fantástica, encendió una chispa en la conciencia adormecida del pueblo. La vergüenza fue el combustible que movilizó a la comunidad. La historia de Jacinto, por increíble que pareciera, les recordó a todos su propia cobardía, su inacción colectiva.
Todos sabían del sufrimiento de Consuelo. Todos habían escuchado sus llantos silenciosos y habían desviado la mirada. La idea de que Dios había tenido que enviar a un animal para hacer el trabajo que ellos, como comunidad, habían fallado en realizar, fue una acusación silenciosa, pero poderosa. En cuestión de minutos, se formó una procesión improvisada. Hombres, mujeres, incluso el padre Anselmo, tomaron antorchas, lámparas y machetes y siguieron a Jacinto hacia el pantano, sus rostros una mezcla de miedo, curiosidad y una profunda e incipiente vergüenza. Cuando la multitud llegó al lugar, el resplandor de las antorchas iluminó una escena que quedaría grabada en la memoria del pueblo para siempre. Era exactamente como Jacinto la había descrito. Consuelo, aunque débil y cubierta de lodo, estaba sentada y serena, con el majestuoso caballo negro a su lado, inmóvil como una estatua de obsidiana. La criatura no mostró miedo ante la gente o el fuego. Sus ojos simplemente los observaron con una calma real. A unos metros de distancia, Demetrio seguía en el suelo, un bulto de miseria humana. El silencio de la multitud era de asombro puro. El aire estaba cargado de algo más que la humedad del pantano. Estaba cargado de lo sagrado. Las mujeres del pueblo fueron las primeras en reaccionar. Se acercaron a Consuelo con una reverencia que nunca antes le habían mostrado. La cubrieron con sus propios rebozos. Le limpiaron el lodo del rostro con sus manos y le ofrecieron palabras de consuelo, sus voces quebradas por la emoción y la culpa. «Perdónanos, Consuelo», murmuraba una de ellas. «Perdónanos por haberte dejado sola». Consuelo, con una sonrisa débil pero genuina, simplemente asentía, su mirada transmitiendo una gracia que parecía no pertenecer a este mundo. Ella no veía acusación en sus rostros, solo la humanidad que finalmente había despertado. El padre Anselmo se arrodilló a su lado, persignándose repetidamente, sus labios murmurando una oración de gratitud y asombro. Mientras Consuelo era atendida, la atención de los hombres se centró en Demetrio. Lo rodearon, sus rostros endurecidos por una ira justa. La bestia que los había aterrorizado durante años estaba ahora a su merced, indefensa y rota. El impulso de la venganza era palpable en el aire. Pero antes de que alguien pudiera dar el primer paso, el padre Anselmo se levantó y se interpuso. «Esperen», dijo con una autoridad que raramente usaba. Se acercó a Demetrio y lo obligó a levantar la vista. «Confiesa tu pecado, hijo. Confiésalo ante Dios y ante esta comunidad a la que has herido con tu crueldad». Y Demetrio, con la voz rota y ahogada en lágrimas, confesó todo, cada detalle de su plan monstruoso, su odio y el milagro que lo había quebrado. Su confesión no fue una súplica de piedad, sino un acto de autoinmolación verbal. Expuso la podredumbre de su alma para que todos la vieran, sin esconder nada. La multitud escuchaba en un silencio atónito, la ira transformándose lentamente en una especie de pavor compasivo. Justo en ese momento, dos policías rurales, alertados por un niño que había corrido más rápido que nadie, llegaron al lugar. Al escuchar el resumen de la confesión, se acercaron a Demetrio con las esposas en la mano. La justicia terrenal había llegado para reclamar su parte. El ciclo de violencia parecía estar a punto de cerrarse con el sonido metálico de las esposas, pero entonces ocurrió el segundo milagro de la noche. Consuelo, apoyada en dos vecinas, se puso de pie y caminó lentamente hacia su hijo. La multitud se abrió para dejarla pasar. Los policías se detuvieron, inseguros. Demetrio, al verla acercarse, ni siquiera pudo mirarla a los ojos. Escondió el rostro contra el suelo, esperando la condena final, la palabra de repudio de la madre a la que había intentado asesinar. Consuelo se detuvo frente a él. Reinó un silencio absoluto, roto solo por el crepitar de las antorchas y los sollozos de Demetrio.
Todos contuvieron la respiración, esperando el veredicto de la víctima. Ella no pronunció palabras de odio ni de rencor. En un acto de gracia que dejó a todos estupefactos, se arrodilló con dificultad en el suelo lodoso junto a la figura temblorosa de su hijo. Le puso una mano temblorosa sobre la cabeza, un gesto que no había hecho desde que él era un niño. Demetrio se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Hijo mío», dijo Consuelo, y su voz no era la de una víctima, sino la de una madre en el sentido más puro y divino de la palabra. «Yo te perdono». 3 palabras que cayeron sobre la multitud con el peso de una revelación. Te perdono y le pido a Dios que también te perdone y encuentre tu alma perdida. Luego levantó la vista hacia la comunidad, sus ojos oscuros brillando con una fuerza nueva. «Por favor», suplicó, «no pidan venganza, pidan por él, recen por su alma, porque está más necesitada que la mía». El impacto de sus palabras fue total. Los rostros duros de los hombres se suavizaron, las lágrimas brotaron de los ojos de las mujeres. Los policías, visiblemente conmovidos, bajaron las esposas. El perdón de Consuelo no anuló el crimen, pero lo transformó. Cambió la atmósfera de una de venganza a una de una profunda y dolorosa sanación. Demetrio levantó la vista por primera vez y en los ojos de su madre no vio odio, sino un amor tan inmenso y poderoso que era casi insoportable de contemplar. Demetrio fue entregado a las autoridades, pero el acto de su partida fue diferente. No fue arrastrado como un animal, sino que caminó, escoltado, con la cabeza gacha, llevando el peso de su crimen, pero también la semilla de una posible redención plantada por el perdón de su madre. La comunidad lo vio irse no con odio, sino con una mezcla de tristeza y solemnidad. Habían sido testigos de la caída de un monstruo, pero también del poder sublime de la gracia. Esa noche, en la boca del diablo, no solo se salvó una vida, se redimió a una comunidad entera, sacándola de su apatía y obligándola a participar en un drama de pecado y perdón. Una vez que Demetrio se fue, la atención se volvió hacia Trueno, el caballo, que había permanecido como un observador silencioso durante todo el drama humano. Dio un resoplido suave y comenzó a retroceder lentamente hacia la oscuridad de la llanura. La gente lo observaba con una reverencia casi religiosa. Nadie intentó detenerlo, nadie intentó reclamarlo. Comprendieron que no era un animal para ser poseído, sino un espíritu libre, un mensajero que había cumplido su misión. Lo vieron desaparecer en la noche, su silueta negra fundiéndose con las sombras, dejando tras de sí solo la leyenda de su intervención milagrosa. Consuelo fue llevada de regreso al pueblo, pero no a su casita en ruinas. Una familia, la de Jacinto, insistió en acogerla en su hogar, y toda la comunidad se volcó en cuidarla. De la noche a la mañana, la anciana olvidada se convirtió en el tesoro del pueblo. Le llevaron comida, ropa limpia, y se sentaban a su lado solo para escucharla, para estar en presencia de la mujer que había hablado con Dios a través de un caballo. Su fragilidad física permanecía, pero su espíritu era una llama brillante que iluminaba a todos a su alrededor. Ya no era Consuelo, la pobre víctima, era Doña Consuelo, la mujer del milagro. La redención de Demetrio comenzó en una celda fría y solitaria. El perdón de su madre no lo absolvió de su culpa, sino que le dio una razón para enfrentarla. Pasó sus días en silencio, reviviendo el milagro del pantano una y otra vez. Se negó a hablar con nadie excepto con el padre Anselmo, quien lo visitaba regularmente. A través de la oración y la penitencia comenzó el largo y arduo camino de reconstruir su alma. La justicia de los hombres lo sentenció a años de prisión,
pero él aceptó el castigo no como una carga, sino como el primer paso necesario en su peregrinaje hacia la sanación. El pueblo de las penas ya no sería el mismo. El milagro los había despertado de su letargo moral. La vergüenza de su inacción se transformó en un compromiso colectivo de cuidarse unos a otros. La historia de 1902, Consuelo y Trueno se convirtió en el mito fundacional de una nueva comunidad, una historia contada a los niños para enseñarles sobre la fe, el coraje y, sobre todo, el poder del perdón. El pantano, antes un lugar de terror, fue resignificado. Ya no era la boca del diablo, sino el lugar donde la misericordia de Dios se había manifestado. La transformación de la comunidad fue visible. La gente empezó a hablarse más, a ayudarse. Pequeños actos de bondad florecieron por todas partes. La casita, abandonada de Consuelo, fue reparada por los hombres del pueblo, no para que ella volviera, sino como un símbolo de su arrepentimiento y renovación. Se convirtió en una especie de capilla no oficial, un lugar donde la gente iba a reflexionar en silencio. El miedo que Demetrio había sembrado fue reemplazado por un sentido de responsabilidad compartida, y el pueblo, que llevaba el nombre de las penas, comenzó lentamente a hacer honor a un nuevo nombre no escrito: el pueblo del milagro. El acto de perdón de Consuelo fue la lección más profunda para todos. Les enseñó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de castigar, sino en la capacidad de perdonar lo imperdonable. Su ejemplo rompió el ciclo de violencia y resentimiento que había plagado al pueblo durante tanto tiempo. Demostró que la compasión era un arma más poderosa que cualquier machete, capaz de desarmar el odio más arraigado y abrir la puerta a una sanación que parecía imposible. Su gracia no solo salvó el alma de su hijo, sino que también purificó el corazón de su comunidad. En la cárcel, Demetrio recibió una carta. La letra era temblorosa, pero legible. Era de su madre. No contenía reproches ni sermones, solo unas pocas y sencillas líneas. Le contaba sobre su nueva vida, sobre cómo el pueblo la cuidaba, y terminaba diciendo: «Rezo por ti todos los días, hijo. Espero con fe el día en que tu corazón encuentre la paz. Con amor, tu madre, Consuelo». Demetrio apretó esa carta contra su pecho y lloró. Pero no eran lágrimas de horror, sino de una gratitud dolorosa y purificadora. El perdón de su madre era su cruz y su salvación, la guía que lo acompañaría en su largo camino de regreso a la luz. El tercer acto concluyó no con un final feliz y fácil, sino con el comienzo de un proceso de curación complejo y profundo. La justicia y la misericordia habían encontrado un equilibrio precario, pero hermoso. El antagonista no fue simplemente derrotado, sino que se le ofreció un camino hacia la redención. La protagonista no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el faro espiritual de su comunidad, y el pueblo entero, sacudido por el milagro, tuvo que aprender a vivir a la altura de la gracia que habían presenciado, transformando su identidad para siempre. La historia del rescate se convirtió en un evangelio local. Los detalles se adornaron con cada narración, pero la esencia permaneció intacta. Cuando la crueldad humana alcanzó su punto más bajo, la compasión divina intervino de la forma más inesperada. Trueno, el caballo negro, nunca fue visto de la misma manera. Se convirtió en una leyenda, un ángel guardián de la llanura. A veces los aldeanos afirmaban verlo a lo lejos, una silueta majestuosa contra el horizonte, y lo tomaban como una señal de que Dios seguía vigilando su pequeño y olvidado rincón del mundo. El padre Anselmo, cuya fe se había vuelto rutinaria y cansada, experimentó un renacimiento espiritual. El milagro le recordó que Dios no era una entidad abstracta confinada a los textos antiguos, sino una fuerza viva y activa en el mundo. Su predicación cambió. Hablaba con una pasión y una convicción renovadas,
usando la historia de Consuelo como un testimonio poderoso de que la fe no era una simple creencia, sino una fuerza capaz de alterar la realidad. Su iglesia, antes medio vacía, comenzó a llenarse de gente que buscaba comprender el misterio que habían vivido. La sanación se extendió más allá de las personas, alcanzando al propio paisaje. El pantano perdió su aura malévola. Los niños ya no contaban historias de terror sobre él, sino historias de asombro. Los pescadores que se aventuraban en sus aguas lo hacían con un nuevo respeto. El lugar del rescate se convirtió en tierra sagrada. La comunidad, en un acto de fe colectiva, decidió que ese punto exacto, donde la desesperanza se encontró con la misericordia, debía ser marcado para que las generaciones futuras nunca olvidaran lo que allí había sucedido. La redención, por lo tanto, fue un proceso que abarcó todos los niveles de la existencia en las penas. Fue la redención de un hombre de su propio odio, la redención de una comunidad de su propia apatía y la redención de un lugar de su propia reputación siniestra. Todo ello fue posible gracias a la intervención de una criatura que actuó por instinto divino y al acto de perdón de una mujer cuya fuerza espiritual resultó ser más resistente que el odio más profundo y más poderosa que la muerte misma. La curación había comenzado. Los años que siguieron al milagro fueron de una paz que Consuelo nunca había conocido. Acogida por la familia de Jacinto, se convirtió en la abuela de todo el pueblo de Las Penas. Su presencia era un recordatorio constante de la gracia que habían presenciado. Pasaba sus días sentada en el porche, con una sonrisa serena, mientras los niños del pueblo se arremolinaban a su alrededor para escuchar, una y otra vez, la historia del caballo que vino del cielo. Ya no había temblor de miedo en sus manos, solo el suave movimiento de acariciar la cabeza de un niño o de aferrarse a la taza de café caliente que una vecina le traía. Vivió hasta los 85 años y se fue en silencio durante el sueño con una expresión de profunda paz en el rostro, como si simplemente hubiera cerrado los ojos para ir a reunirse con su guardián. De Demetrio se supo poco, pero lo que se supo fue suficiente. Cumplió su condena hasta el último día. Al salir, nunca regresó a Las Penas. Un acto de respeto final hacia la memoria de su madre y la comunidad que había aterrorizado. Años más tarde, un viajero del pueblo lo reconoció en un estado lejano. Demetrio era un hombre envejecido, de mirada tranquila y espalda encorvada por el trabajo duro. Cuidaba caballos en un rancho perteneciente a un monasterio, viviendo una vida de penitencia silenciosa y servicio. El viajero contó que Demetrio hablaba poco, pero que trataba a los animales con una gentileza y un respeto que rayaban en la devoción. Nunca se perdonó a sí mismo, pero vivió el resto de su vida tratando de ser digno del perdón que su madre le había otorgado. Trueno se convirtió en una leyenda viviente, el espíritu protector de Las Penas. Nunca permitió que nadie lo domara, permaneciendo libre en las llanuras que rodeaban el pueblo. Sin embargo, su comportamiento cambió. A menudo se le veía desde el pueblo, pastando en la colina más alta, su silueta negra un punto de referencia contra el cielo. Su aparición se consideraba un buen augurio, una bendición para la cosecha o una señal de que las lluvias llegarían a tiempo. Los niños dejaban ofrendas de manzanas y terrones de azúcar en los límites de la llanura, regalos que a la mañana siguiente siempre habían desaparecido. Era el ángel guardián del pueblo, un recordatorio constante y salvaje del poder y la misericordia de Dios. En el lugar exacto del rescate, donde el fango casi se traga a Consuelo, la comunidad unió sus manos y recursos para erigir un legado perdurable. Levantaron una enorme cruz de madera de mezquite,
tan alta que podía verse desde el sendero principal. A sus pies colocaron una placa de piedra lisa, tallada a mano por el cantero del pueblo vecino. La inscripción, simple pero poderosa, se convirtió en el corazón del credo del pueblo. No contenía fechas ni nombres completos, solo la esencia del evento que los redefinió para siempre. Era un altar a la esperanza, un monumento nacido del peor de los pecados y del más grande de los milagros, marcando la tierra para siempre. La placa decía, con letras claras y profundas, donde la desesperanza encontró la misericordia, en memoria del caballo enviado por Dios. Este lugar dejó de ser la boca del diablo. La gente comenzó a llamarlo el Rincón de la Gracia. Se convirtió en un sitio de peregrinación no oficial. La gente iba allí a rezar en silencio, a dejar una flor en la base de la cruz, a pedir fuerza en momentos de dificultad. Las madres llevaban a sus hijos para contarles la historia, asegurándose de que la lección más importante del pueblo nunca se olvidara, que la fe puede invocar milagros y que el perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas, transformando no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Así, la historia de Consuelo, Demetrio y Trueno se tejió en el alma misma de las penas. Dejó de ser un recuerdo para convertirse en el mito fundador de su nueva identidad. Se contaba en los bautizos, en las bodas y en los velorios. Era la prueba de que habían sido tocados por lo divino, de que habían caminado por el valle de la sombra de la muerte y habían salido al otro lado, no ilesos, sino transformados. La historia le dio al pueblo un propósito, un centro moral. Les enseñó a mirar más allá de la superficie, a buscar la chispa de divinidad en los demás y a nunca, nunca subestimar la capacidad del corazón humano para la crueldad, pero tampoco su infinita capacidad para la redención. Estoy escribiendo el bloque 6, finalización chamada para ação. La historia de Consuelo nos obliga a hacernos una pregunta profunda. ¿Cuántas veces estamos ciegos a los milagros que nos rodean? ¿Cuántos ángeles guardianes, quizás en las formas más inesperadas, se cruzan en nuestro camino sin que nos demos cuenta? Tal vez no sea un caballo majestuoso, sino un amigo que llama en el momento justo, un extraño que ofrece una palabra amable, o esa fuerza inexplicable que nos ayuda a superar un día más. Te invitamos a reflexionar sobre esto. ¿Estás prestando atención a los susurros de Dios en tu vida, a esas pequeñas intervenciones que a menudo descartamos como simples coincidencias? La fe, como nos enseñó Consuelo, no se trata solo de rezar, sino de aprender a ver. Y luego está la lección del perdón. Demetrio era un hombre consumido por un odio que él creía justificado. Todos nosotros, en menor medida, cargamos con resentimientos y heridas. Nos aferramos a la ira, pensando que nos da fuerza, cuando en realidad es un veneno que nos consume desde adentro. El acto de perdón de Consuelo fue la medicina que no solo liberó a su hijo, sino que sanó a toda la comunidad. ¿Qué cargas estás llevando tú? ¿Hay algún perdón que podrías ofrecer, no por la otra persona, sino por tu propia paz? A veces el acto más egoísta y sanador que podemos hacer es perdonar a quienes más nos han herido. Creemos que cada persona tiene una historia de fe, de lucha y de un rescate inesperado. Tu experiencia podría ser la luz de esperanza que otra persona está buscando desesperadamente en este momento. Por eso, te pedimos que compartas tu propia historia en los comentarios. Cuéntanos sobre ese momento en que la ayuda llegó de donde menos lo esperabas, o cuando encontraste la fuerza para perdonar lo que parecía imperdonable. Leemos cada comentario y tu testimonio puede crear una cadena de inspiración y sanación. No subestimes el poder de tu propia historia. Puede ser el milagro de alguien más. Si esta historia ha tocado las fibras de tu corazón y te ha
Recordado el poder de la fe y el perdón, te pedimos que te unas a nuestra comunidad. Por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias inspiradoras que compartimos cada semana. Hay innumerables relatos de esperanza, redención y milagros esperando ser contados, historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la misericordia divina siempre encuentra una manera de brillar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y la gracia de esta historia te acompañen siempre.